Hola, como sabes, mi nombre es Carlos Wintermelo y hemos llegado al último módulo de este curso. Escúchate a ti misma mismo. Y este módulo se llama La Luna, asomarse a los géneros narrativos. Ya hemos visto crear tu isla, que tiene que ver con el silencio exterior, el silencio interior, que tiene que ver con meditar, pensar, que es un ejercicio que procesa experiencias y que nos va a ayudar a alimentar lo que escribimos, además investigar, que va a complementar lo que ya conocemos del pensar con lo que no conocemos, que es lo que vamos a recopilar como datos. Y finalmente aquí lo vamos a encauzar todo en unos géneros narrativos por medio de un ejercicio sagrado, que es el ejercicio de la luna. La luna es la conexión con tu inconsciente. Este paso, este módulo, reúne todos los anteriores. Es decir, para entrar en estado de luna, que es en estado de inspiración, ahora vamos a ver cómo se logra, necesitas tener tu isla interior por medio de la meditación, necesitas también haber pues visto los ejercicios de pensar, los ejercicios también de investigar, porque la luna es la que va a facilitar el flujo de ideas. Pero antes de que entremos directamente a los ejercicios para entrar en estado de luna, tenemos que conocer el cauce por el que van a entrar las ideas, por donde va a fluir el río de tu inspiración, y ese cauce son los géneros narrativos, los tres géneros narrativos que vamos a estudiar. El primer género narrativo que vamos a estudiar es la novela, que es una ficción. Como debes saber, la ficción es un fingimiento de la realidad. Ya lo hemos mencionado. O sea, la ficción es una realidad posible. Esa es la definición que más me gusta. Es decir, es un invento, pero es un invento verosímil. ¿Recuerdas esa palabra? Un invento creíble. No tienes permiso para poner cualquier cosa en la ficción, sino que tiene que ser como se decía en una frase común, que las personas, el lector en este caso, se coma el cuento. El cuento también es una ficción. Después vamos a ver las diferencias en tratamiento que hay entre novela y cuento. Y ambos son narrativos, por supuesto. Y la biografía mezcla elementos de ficción y elementos de no ficción. Características generales de la novela. Se escribe en prosa. La prosa es el lenguaje que no tiene métrica, que no tiene un ritmo evidente y que se utiliza para describir o narrar. Busca ser como la vida, la novela. Se entrecruzan varias historias, porque pues, es la vida, ¿verdad? Tiene varios puntos de tensión de cada una de estas historias. Y lo que más pesa es el personaje principal, porque estamos de cierto modo siguiendo la existencia de este ser ficticio. Tiende a ser mucho más larga que el cuento, tiende a ser, pero esto no significa que sea una real característica definitoria que, que diferencie realmente a los dos, porque vamos a ver que hay cuentos muy largos y novelas muy cortas. Así que es otro la esencia de la novela, que tiene que ver con este ejercicio de tratar de recrear la realidad tal como es, que sea como la vida, pues, que es lo que estamos diciendo. Aquí vienen las características generales del cuento. Se escribe en prosa también, que es un lenguaje que ya conoces. Es intenso, por lo que suele ser de poca extensión. Y aquí está la diferencia en cuanto a qué tan largo o qué tantas páginas ocupa una novela y ocupa un cuento. Como el cuento busca ser intenso, simplemente necesita un mínimo, un mínimo de páginas para llegar a su cometido. Debes haber notado que al estar conversando con alguien, si esta persona se tarda mucho en llegar al punto, en llegar a la explicación real, tu interés comienza a decaer. Perdón. Igual pasa con el cuento. Si el cuento da muchas vueltas para llegar al desenlace, vueltas innecesarias, pues el interés del lector decae. Y por eso pues queremos evitar que sea muy largo, que tenga más páginas de las necesarias. Ahorita vamos a ver algunas cosas.
se entiende como una sola historia. Hay un solo punto de tensión, o sea que para llegar al desenlace seguimos una sola línea de tensión. Se entiende como una sola historia. Pesa más el suceso que los personajes. Y a ver, aquí te voy a pedir que prestes muchísima atención. Presta muchísima atención porque voy a decir una metáfora genial del escritor Julio Cortázar, que te va a ayudar a mantener una idea concisa, concreta y memorizarla sobre cuál es la diferencia entre cuento y novela. La novela gana su encuentro boxístico comparando con esta actividad deportiva que es el boxeo por decisión. Y el cuento gana el encuentro boxístico por nocaut. ¿Sí? La novela gana el encuentro boxístico por decisión y el cuento lo gana por nocaut. Ahí está la diferencia. Y por eso el cuento tiende a ser más corto y la novela más larga. La biografía puede considerarse una novela, porque si te fijas, te apoyas obviamente en un personaje conocido, un personaje de no ficción, investigas, pero este personaje de no ficción no ha dejado registros de todo, nadie puede, de todo lo que fue su vida. Por ejemplo, no vamos a saber qué sintió en ciertos momentos, no vamos a saber nunca qué, qué pensó en ciertos momentos, porque no existe una máquina que conectes a la cabeza de la persona o al corazón o a lo que sea o a donde sea que radique su espíritu y sus emociones y te diga exactamente lo que pensó y lo que sintió. Así que aquí tiene el autor que ficcionalizar y depende de sus ideas, de su capacidad de recobrar sus experiencias. Acuérdate de pensar, de su capacidad también para investigar, de su capacidad de ver el mundo de una manera más o menos objetiva o cierta. Así que el ciclo aquí funciona primero de no ficción, investigar, y luego ficcionalizar, imaginar. Todos los huecos que falten se llenan con ficción. Aquí tenemos la cara de la señora Frida Kahlo en uno de sus momentos más dolorosos, porque como sabes, esta pintora, esta artista, sufrió toda su vida de problemas de salud por un accidente que tuvo cuando era muy joven. Ok, ¿qué es el paso de la luna? Aquí mucha atención. El paso de la luna tiene que ver con tu silencio interior, tiene que ver con tu isla, tiene que ver con meditar. El paso de la luna es invocar a la inspiración. Mientras tú haces el ciclo de imaginar, investigar conclusiones, imaginar, investigar conclusiones, tienes que acceder a material inconsciente. Tienes que fluir al principio como un niño que juega o como un niño que pinta, como un niño que está haciendo una actividad artística. Entonces, ¿cuáles son esas puertas hacia tu inconsciente, hacia la inspiración? Son esos momentos de distracciones, esos momentos de sueños. Y yo te recomiendo anotar lo que pasa por tu mente cuando estás distraído, apuntar tus sueños en cuanto despiertes. Se recomienda tener siempre cerca una libreta, un teléfono celular con una aplicación para grabar mensajes y también escribir regularmente en un diario. Todas estas son formas de tomar esos momentos de distracciones que son asomos a tu inconsciente. No dejes que se vayan porque ya sabes que son muy elusivos. eh, pues queremos captarlos, queremos, allí hay material muy valioso, y apúntalos, grábalos o ponlos en un diario. Bueno, este es un ejercicio de la luna para facilitar, porque la luna es escribir emocionalmente. Ese momento de inspiración es escribir emocionalmente. Entonces, lo que te recomiendo es que pongas un cronómetro, puede ser el de tu celular, con 3 minutos de tiempo. Actives la cuenta regresiva y con urgencia, porque la emoción es más rápida que la razón, por lo tanto, para ganarle a la razón, tenemos que conectarnos con cierto sentido de urgencia, escribas todas las palabras que puedes. Repito, pones un cronómetro, 3 minutos, cuenta regresiva, y comienzas a escribir todas las palabras que puedes en ese tiempo, en un papel. Este es otro ejercicio.
relacionar ideas. Y hay dos formas de hacerlo. Puedes partir de un personaje ficticio raro, esa es una recomendación personal, con dos características que sean difíciles de conciliar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una mujer payaso, una mujer que se dedica al oficio de reír, disfrazándose de payaso, una payasa, resulta ser que tiene problemas con su embarazo y sufre mucho dolor? ¿Cómo sería ese personaje? Haciendo ese ejercicio tienes que recurrir a tus experiencias, pensar, ya no, ahí no recurras a investigar porque estamos en estado de luna y vas a comenzar a escarbar, escribiendo todo lo que hay en tu inconsciente, todos los recuerdos. ¿Mm? Y finalmente también hay otro ejercicio que es escribir una historia a partir de una frase. ¿Mm? Vas a comenzar, por ejemplo, con todo inició el año nuevo del año 2020. Pones solo esa frase. O mejor, puedes tomar un periódico y decidir un número al azar, el número 8, y cuentas la frase número 8 del periódico. Y la apuntas ahí y la inicias. Algo importante es que en este paso, sí, la luna está alrededor de todo tu ejercicio, todo el ciclo de pensar, investigar, conclusiones. Pero sobre todo, fíjate que no la puedes hacer porque mientras estás investigando, o sea, puede ser que hayas investigado antes y tengas elementos ya en tu cabeza, procesados, pero en el momento de escribir a la luna, como es una escritura emocional, tienes que hacerlo rápidamente, sin pensar, sin buscar ninguna referencia. Te estás examinando a ti mismo, a ti misma. La novela a la luz de la luna. Antes de que pienses en géneros, deja que la luna hable. Ya tú sabes las pistas y yo te voy a dar más pistas, pero es importante aquí que actúes, insisto, como un niño que está en una actividad artística. La luna te dicta la novela con una pregunta, es decir, esta pregunta debería aparecer cuando estés en estado de luna. ¿Cómo habría sido la vida de un personaje, una vida posible? Te debe aparecer el personaje, te debe aparecer más o menos inquietudes sobre los tiempos que vivió, sobre cómo eran sus escenarios, sus relaciones, sobre cómo era él, este personaje ficticio. En tu momento de ensoñación, en tu momento de la luna, así debería aparecer la novela. Y eso es lo que te va a decir que ese es un escrito que se tiene que desarrollar como novela, en ese género narrativo. El cuento. ¿Cómo habría sucedido un suceso posible? Así llegan los cuentos en estado de luna. Esto es lo que sugiere tu inconsciente. ¿Qué habría pasado si? ¿Qué habría ocurrido si esta señora se resbala? Una señora se resbala, aparece en modo de ensoñación y en vez de caer, que es lo lógico, pues desarrolla unas alas en ese instante y vuela. Puede ser un cuento fantástico, cuento ficticio fantástico, que no se puede verificar en la realidad. Pero todo ese tipo de materiales de los que tú recibas algún recuerdo, más bien, alguna imagen de ensoñación, son los que te van a indicar que estamos ante un cuento. Bueno, la biografía es una inquietud por escribir sobre alguien que vivió efectivamente, que fue real. ¿Cómo así habría sido la vida de un personaje real? Una vida posible. Por ejemplo, Frida Kahlo. Tú vas a realizar tu investigación, eso sí, pero también, como te dije, vas a tener momentos de ensoñación en el marco de esa investigación para captar elementos ficticios sobre este personaje. Es un poco entrar en contacto con fuerzas muy superiores, porque ese puente que te estoy pidiendo que tiendas, ese puente hacia tus sueños, ese puente hacia tu inconsciente, en realidad nadie sabe exactamente qué tanto hay ahí. Hay psicólogos, Freud lo estudió muy a fondo, Jung lo estudió muy a fondo, pero siguen habiendo misterios en ese espacio. Pero es un espacio muy rico que han usado todos los escritores, todos los filósofos para alimentar sus obras. Así que aprende no solo a pensar, no solo a investigar, no solo a sacar conclusiones, sino también a asomarte a este mundo misterioso
que es tu inconsciente. Hacer todo esto rodeado del halo de la luna. Y aquí está, aquí es como debes proceder en tu escritura del borrador. Imaginar, investigar, conclusiones, todo esto rodeado de un ambiente que favorezca a la luna en su momento, perdón, y además tienes que encauzar esto en cuanto puedas, en cuanto tengas pistas claras, tienes que encauzarlo hacia un género narrativo que ya se esté asomando en tu ejercicio. No es lo primero determinar el género narrativo, lo primero es hacer este ejercicio de escritura de borrador y en el camino te vas a ir dando cuenta de qué elementos tienes ahí para establecer qué criterio narrativo, qué género narrativo estás encontrando. Y recomendación final, perdón, escribe un texto breve siguiendo estos pasos. Primero, silencio. Soy muy insistente porque quiero ser didáctico, quiero que aprendas esto y te sirva. Así que voy a insistir. Primero, silencio fuera de ti. Tienes que crear islas dentro de tu casa, crear islas fuera de tu casa. Luego, silencio interior por medio de la meditación, establecer ciertos también silencios interiores. Comienza a escribir sobre cierto personaje. Puede ser el hombre que hemos venido trabajando en las sesiones 3 y 4. El hombre que comenzaste a desarrollar en los ejercicios que están en archivos PDF o en los formularios que te envié en archivo PDF. Escribe primero de lo que conoces, pensar, imaginar, todo esto rodeado pues, del ejercicio de la luna, que es el siguiente paso, y complementalo con investigaciones. Realiza uno de los ejercicios de la luna para ir alargando el texto, por supuesto. Y después trata de identificar a qué género narrativo apunta el texto. Este debe ser tu gran proyecto. Y en regalo por haber cumplido con él, si me lo envías a asistente@fugalibros.com, si me lo envías a asistente@fugalibros.com, vas a participar en un pequeño concurso donde los tres mejores textos, los tres mejores pues autores, en cierto sentido, serán acreedores un 30% del descuento para nuestro siguiente curso, en el cual comenzaremos a hablar del paso del Sol, que es el paso que sigue a la Luna. No nos quedamos en estado de Luna, sino que hay que trabajar más el texto por medio del paso del Sol. Ha sido un placer convivir contigo por este medio. De verdad que es una gran suerte tener la tecnología que tenemos porque nos permite conectarnos. No habría otro modo de entrar o de entrar en la vida de personas de países diferentes, países distantes, si no fuera por la tecnología que tenemos actualmente. Así que de nuevo, gracias. Te saluda Carlos Winter y que aproveches mucho este material que hicimos con mucho cariño, perdón, con mucho cariño, con mucho, pues, trabajo y que refleja la experiencia de varios años de esta labor que estoy haciendo. Hasta luego.